Dios se revela contra toda impiedad. Hombre con hombre, esa parte no me la puedes predicar porque hate speech es homofobia. Que de hecho en México Van ya a lo decir, hicieron. van a decir, eso está en la Biblia. Van a decir, el No, libro romano, ¿dónde está eso? son más sofisticados porque ahora mismo hay sobre más de 500 versiones bíblicas. Hay más de 500 y cada vez le siguen cambiando y cambiando y cambiando. Y cuando tú vienes a ver y tú comparas con la Biblia paralela en el hebreo, te das cuenta que lo cambiaron por completo. Y lo que Sí. están haciendo ahora es cada denominación o cada grupo que se quiera apartar para hacer su propio kiosco, hace su propia Biblia que respalde el mensaje que ellos quieren llevar. No, y son sofisticados en el sentido de que también entienden suficiente de la visión cristiana para usar las mismas verdades cristianas en contra de la fe. Y entonces usan cosas que, pues, que son verdades, pero son verdades mal aplicadas o fuera de contexto o con una intención equivocada, que es más peligroso todavía porque es verdad. Y una de las verdades que tratan de implementar es decirle a la gente, mira, no te metas en la política o no te metas en cosas culturales o no te metas en cosas que ofendan al público porque cómo los vas a alcanzar o que la iglesia no debe ser política ni controversial porque la gente tiene que tener diferentes opiniones. Y eso es una verdad a medias porque, ¿verdad? Está exagerada, ¿verdad? El error empieza con el descubrimiento y la exageración de la verdad. Entonces exageran la verdad pero aplicándola para manipular a la audiencia y yo he escuchado de movimientos que son pagados, que se han infiltrado en las iglesias para entrenar a los ministros a que no sean ofensivos, que no sean políticos, y eso es para neutralizarlos, para que no tengan efecto ni influencia en el mundo. Bueno, ahora mismo hay un fenómeno que le llaman el church planting, donde hay grupos de iglesias que financian. Por ejemplo, tú dices, mira, yo tengo una iglesia y me gustaría crecerla y plantar más de mis iglesias. Ah, no hay problema, te damos $30,000. Sí, es verdad. Pero te dan unos adiestramientos, que es lo que tú acabas de decir, para hacer más comercial, lo de la palabra, para hacer más comercial. Y yo entiendo, mano. O sea, yo sé que hay iglesias que se le va la mano. Tú sabes, yo lo entiendo. Y como dije, yo cuando empecé a repartir fuete, yo empecé por la casa. Y por eso es que me busqué fuete. Yo me busqué, yo entiendo por qué yo no tengo amigos. O sea, yo le di cantazo a la iglesia y le di cantazo al mundo. Y después, ay, me quedé solo. No, chistes son. Pero yo entendía que era necesario. Yo digo, no están sin excusas. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes una iglesia que está todo el tiempo juzgando y condenando. Por ejemplo, tomamos por ejemplo esa jovencita que la abusaron, se escapó y se fue y no quiere saber de la iglesia y dice, ah, porque no confiaste en Cristo, confiaste en el hombre. Bueno, porque eso fue lo que le estaban enseñando. Porque si cuestionaba al hombre, le decían, ¿cómo te atreves a cuestionar al profeta de Dios? ¿Me entiendes? Es como que un juego tan cínico. Y yo digo, al final del día estamos peleando con gente de verdad. Pues, ¿qué pasa? Estas iglesias de church planting te enseñan a trabajar de una forma que no sea abrasivo. El problema es, el problema es que según las estadísticas, aquí dice que una de las estadísticas, a ver si la consigo rapidito, de las iglesias, en el 2025 el grupo Barna hizo una estadística que solo el 3% de las iglesias en Estados Unidos hablan del pecado. Removieron la palabra pecado de prácticamente todas las iglesias. Pues el 97% de las iglesias no habla de pecado en sus iglesias. Y ahora yo pregunto, si tú no hablas de pecado en la iglesia, ¿cómo el Espíritu Santo te puede llevar a convicción de pecado para que proceda a arrepentimiento? Sin Ujú. arrepentimiento no hay nuevo nacimiento y si no hay nuevo nacimiento no hay hijos de Dios. Por tanto, tenemos muchos edificios acumulando personas, pero son estériles. No están dando a Exacto, luz exacto. hijos de Dios. Están reuniendo personas, pero no están haciendo el trabajo. Y el, y el, li- y el liderazgo que tú estás hablando, pues me vino a la mente, perdón que te interrumpa, me vino a la mente porque yo fui a una conferencia de esos de church planting y estaba escuchando cómo es que ellos escogen las personas para hacer church planting. Y todo, yo estaba leyendo los libros, estaba estudiando, todo es basado en psicología, basado en dones personales, basado en personalidad. O sea, no tiene que ver nada con el Espíritu Santo ni el llamado de Dios. Tanto así que el que estaba dirigiendo él lo estaba queriendo decir como un testimonio, pero yo dije, diantre, este señor, o sea, no tiene vergüenza, no se da cuenta que es, lo que está diciendo es contradictorio. Porque él decía que él fue escogido como church planter y ahora es el líder de los church planters. Y él estaba dando testimonio que cuando él vino a la conferencia de church planting, fue forzado que alguien lo trajo, él no quería ir y lo escogieron como líderes. Y él le dijo al líder, yo no creo en Dios, yo soy ateo.
Y le dijo, no, tú tienes un don especial de liderazgo para hacer. Y él está testificando eso como que, wow, mira cómo Dios está usando a un ateo. Y yo digo, ese testimonio no me está edificando. O sea, me estás diciendo que estamos escogiendo personas que no tienen ni siquiera una vida personal ni una relación con Dios. O sea, que están ellos mismos dudando su propia fe. Pero como tienen todas estas capacidades naturales, humanas, porque no es que son dones que Dios le dio, estoy hablando de ellos examinan por libros seculares para percatarse de las cualidades que el mundo dice que son las indicadas para liderazgo, porque eso es lo que va a traer el éxito. Porque es como decir, si el Espíritu Santo no te usa, pues por lo menos sabemos que humanamente tienes la capacidad de movilizar personas. ¿Qué es lo que les importa? Porque al final del día, y los entiendo, mano. Yo hablo con tantas personas acerca de esto y yo digo, yo no soy un tipo que me creo que camino por encima del agua ni que brillo en la oscuridad. No, porque si vas a invertir dinero y es un negocio, pues tú quieres un return, quieres un, ¿verdad? Y más cuando, por ejemplo, yo digo, yo entiendo por qué muchas iglesias, mega church, cerraron en tiempos de pandemia, porque si el gobierno te amenaza que te va a cerrar para siempre, tú tienes un edificio de millones de dólares y generas millones de dólares y generas cientos de miles de empleos. Pues está bien, yo te entiendo, mano. O sea, yo no te estoy condenando ni juzgando. Lo único que yo digo es, al final del día, ¿cuándo vamos a sentarnos a orar? ¿Cuándo vamos a sentarnos a mirar la Biblia a ver qué Dios quiere hacer? ¿Sabes? Porque yo digo, si estamos haciendo supuestamente la obra de Dios, supuestamente haciendo la obra del reino, pues, pues te supone que el que manda es Dios. Y yo digo, y a Dios es el último que le consulta, si es que le consultan. Y pues llegamos al punto en donde ya la Biblia se censuró en ciertas partes de México, donde ciertas partes, por ejemplo, en Australia está bien censurada la Biblia, tú no puedes predicar la Biblia completa. En China te dicen qué tienes que decir y eventualmente nos movemos a eso. Y la falsedad y la trampa de lo digital, lo dije desde el día uno. Cuando vino el coronavirus me decían a mí, no, pero por internet se puede hacer. La internet va a ser el último clavo del ataúd de la iglesia. Se movieron a la internet y la internet, el dios de la internet se llama algoritmo. Tú hablas lo que el algoritmo te permita. Yo intenté meterme por internet y mandaba mensajes y hacía enseñanzas, hacía todo, pero me hacían shadow ban. Si yo No decía te ciertas quiere el palabras, algoritmo. me baneaban. Y aunque lo trates de modificar para que el algoritmo es tan, el algoritmo es tan inteligente que te lee igual, o sea, O te no te da reportan. break. Si a alguien no le Ya, gusta sí. lo que tú dices, te reporta. Yo tuve la suerte que yo era un pelagato, que a mí no me escuchaba mi mamá, mi esposa y dos más, pero y a mí nadie me hacía caso. Pero cuando habían gente, por ejemplo, gente que tenía millones de seguidores, pues sí, sus canales de YouTube fueron censurados. Bueno, el mismo Joe Rogan, cuando Joe Rogan se atrevió, tuvo la osadía de entrevistar a Malone, que fue el que se inventó la mRNA, la tecnología por la cual hicieron la vacuna del coronavirus, se atrevió a entrevistar a la que se inventó esa tecnología, lo amenazaron con borrarle su canal de Spotify y de YouTube. Y yo decía, bueno, ahí fue donde yo abrí los ojos y me di cuenta que toda esta información está siendo manipulada y está siendo manejada. Y me preguntaba, ¿y por quién? Bueno, Facebook, que por mucho tiempo tuvieron los paladines, los fact-check, que no importa lo que tú dijeras, te decían, no, eso es embuste, le faltó una coma, le faltó un punto, y estaban como que tan esmerados en buscar la verdad aparentemente de todo, no permitían preguntas, no permitían cuestionamientos, y resulta ser que en el 2024, Mark Zuckerberg fue el que dijo en el Congreso de que sí, en efecto, el gobierno de Joe Biden lo forzó a manipular información. Y esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo no quiero hablar de política, pero eso fue lo que él declaró y eso se estaba viendo. La iglesia sufrió una censura terrible. Al mismo tiempo, curiosamente, que el movimiento Church Planting fue creciendo. Y por eso yo decía, hace falta que estudiemos la Biblia. Y yo le había dicho a un par de gente, si yo tengo una iglesia de millones de miembros, a mí no me interesa perder todo. Yo temo perder mi salvación. Yo temo perder mi alma, yo temo corromperme, yo temo ser un tipo insensible y perverso y tener que darle cuentas a Dios y que Dios me confronte y me lo diga en la cara. Tú sabías lo que estabas haciendo. Ese es mi miedo. Mira, ella me dice que en 10 minutos. Bueno, bueno, para ir aquí como quien dice cosiendo la tela de lo que hemos venido hablando, es importante decir que en forma introductoria habíamos presentado el concepto de que hay un decline social moral
que está relacionado con un ataque espiritual, un misterio de iniquidad que está en el mundo. Y a veces la gente se para, desconecta y no relaciona una cosa con la otra, pero lo que hemos venido hablando poco a poco es que hemos venido desenmascarando como las mismas fuerzas que están en los gobiernos, que están metidas literalmente en los sistemas de control de la sociedad, son los mismos sistemas que se han infiltrado en las iglesias, en las denominaciones, en el liderazgo y hasta en las prédicas donde nosotros estamos escuchando mensajes que todo está condicionando a la humanidad a pensar de una misma manera, que es hacia un caminar que no es el mejor. Entonces, si nosotros pudiéramos tener ese discernimiento de ir percatándonos de eso y empezar a conectar una cosa con la otra, a no ser tan fácilmente engañados, sino a ver que detrás de lo que se llama autoridades o información hay una agenda y no es para que estemos paranoicos, no es para que estemos siempre con complejos de persecución o con una actitud de como si todo fuera una conspiración, tampoco es así, sino es que nosotros pudiéramos discernir tan simplemente que el poder está en la información. Si tenemos la información, entonces es más, solo escuchar la verdad y verlo ya tiene un poder. Ya tiene un poder que le quita fuerza e influencia a la mentira y eso es lo que la gente no entiende. Si no hubiera poder en la información, ¿por qué se preocupan tanto en suprimir lo que tú vas a decir? Como tú dices, si yo solamente soy una persona y ellos saben, eso no es una persona, solamente ese vio, ese es el más peligroso de todos. No el que tiene muchos seguidores y no ve nada, es el que ve, aunque no aparentemente no tenga influencia. Y tú sabes lo peligroso y te das cuenta que el punto que tú acabas de traer es bien importante. Cuando tú suprimes la información, y peor todavía, cuando tú suprimes la capacidad de pensamiento del ser humano, tú lo controlas. Y es espeluznante porque cuando las redes suprimieron esto, un sector de gente de iglesia, pues le puedo decir que es de iglesia, se lanzaron a las calles y comenzaron a ir a las calles, a debatir con personas en las calles, en las universidades, porque las universidades son centros de adoctrinamiento. Si tú te das cuenta quién financia las universidades, qué se enseña en las universidades, y te das cuenta que la mayoría de los jovencitos entran y salen rebeldes, ateos, muchos de ellos salen pro LGBT, sino que salen homosexuales. Y cuando personas se sentaban y dialogaban con ellos y despertaban a la verdad, eso fue un peligro. Y eso fue lo que le costó la vida a Charlie Kirk, que iba Exacto, y sí. confrontaba ideas, debatía ideas y las exponía, las traía a la luz. Y como no pudieron silenciarlo, terminaron matándolo. Y eso es básicamente lo que el apóstol Pablo hacía. El apóstol Pablo iba, hablaba, debatía, contrastaba, sacaba la Biblia y al final del día también lo mataron. So, que el callar a un creyente no es tanto, porque es lo que yo digo, si tú puedes hablar de lo que te dé la gana, no se te ocurra hablar de pecado, porque a la que tú comienzas a hablar de pecado, tú comienzas a hablar de la ley moral, el Espíritu Santo se activa y despierta, se rompe ese hechizo. Y eso es lo que quieren prevenir.